Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. El día de hoy presentan estudios bíblicos a través de la Biblia, un análisis contextualizado, exegético y hermenéutico de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudiaremos la Biblia para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Estos estudios fueron diseñados por el teólogo erudito John Berno Magui y fueron narrados por el pastor Samuel Montoya. Acompáñenos en este interesantísimo recorrido bíblico a través de la Biblia. Los dejo con Usted el puede estudio del día notar de hoy. que al comenzar Amén. ahora con el capítulo 15, entramos en la parte final de esta epístola a los romanos. Hemos visto la relación del creyente hacia los demás creyentes y hacia los de afuera. Ahora, en primer lugar, tenemos el tercer gran principio mencionado aquí, y es el que da la consideración al hermano débil. En realidad es la continuación del capítulo anterior. En los primeros 3 versículos tenemos el tema de la separación. Luego tenemos la consolidación, la unión de los judíos y los gentiles en un solo cuerpo para glorificar a Dios. Tenemos también la continuación del testimonio personal del apóstol Pablo como apóstol a los gentiles y a los romanos en particular. Esta sección concluirá el principal argumento de esta epístola, y Pablo volverá a hablar de las relaciones personales. Quizás sea necesario mencionar aquí lo relacionado con algunas críticas que han recibido estos 2 últimos capítulos de esta epístola, ya que hay algunos que dudan de la autenticidad de ellos, y lo hacen sin ninguna razón válida o evidencia documentada sobre la paternidad literaria de Pablo. Pero era la costumbre de cierta escuela en tiempos pasados la de poner en tela de juicio lo relacionado al autor de la carta. Creemos que en nuestros días se ha establecido sin lugar a dudas que Pablo fue su autor, y podemos concluir con las palabras que el Dr. Kern, un comentarista bíblico, usa en el estudio sobre el Nuevo Testamento cuando dice: a pesar de esas objeciones, la integridad de la epístola tal cual está es verdadera. Continuamos ahora con el estudio. Llegamos pues al tercer gran principio de la conducta cristiana. Leamos el primer versículo de este capítulo 15. Así que, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Este es el tercer y último gran principio, guía que debe gobernar la conducta del creyente. Pablo se identifica a sí mismo entre los hermanos fuertes, y él insiste en que éstos deben mostrar consideración por los sentimientos y los prejuicios que puedan tener los débiles. Cuando usted invita a algún creyente a su casa y éste no cree en los bailes, pues no vaya a organizar uno en su beneficio, porque terminará por ofenderlo. Quizá usted pueda bailar, yo no. Es que, como usted puede ver, yo soy un creyente débil. Y hay ciertas cosas que definitivamente no puedo hacer, y una de las razones por la cual yo no puedo hacer ciertas cosas es la consideración que debo tener por los otros. No he asistido a un teatro para ver cine por muchos años. Ya ni me acuerdo la última vez que lo hice. Alguien me dirá: ¿así que usted es uno de esos hermanos apartados que no creen que deben ir al cine? Bueno, quizás usted pueda ir, amigo oyente, no lo sé. Yo no le estoy condenando, pero yo no puedo ir. Y una de las razones la tenemos delante de nosotros: la consideración del hermano débil. Dice aquí, los que somos fuertes. Yo siento que podría ir. No creo que algunas de las películas me vayan a disgustar. Pero nosotros, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, dice el versículo. Pero yo no le voy a condenar a usted por ir al cine. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo parece decirnos: yo puedo comer carne, me encanta comer un buen asado, pero no lo voy a comer si ofende a mi hermano. Y en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 24, leemos: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Busque el bien de los demás, amigo oyente. Y allá en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, el apóstol nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Pasemos ahora al versículo 2 de este capítulo 15 de la epístola a los romanos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Pablo podía decir en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos,
me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y sigue diciendo en el versículo 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Mucha gente dice, no puede entender cómo nuestro hermano Pablo podía hacer un juramento judío, afeitarse su cabeza, hacer votos, ir al templo en Jerusalén. Bueno, usted lo entendería, amigo oyente, si entendiera lo que Pablo dice allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 20. Él dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Hay algunos creyentes que dicen, yo nunca entraría en una iglesia que no sea evangélica. Un pastor cuenta que cuando él estaba estudiando en un seminario, salía a pasear con una muchacha que no era creyente, y juntos iban a la iglesia de ella y a la iglesia evangélica. Hacían esto de común acuerdo. ¿Y sabe usted qué ocurrió? La muchacha llegó a conocer a Cristo Jesús como su Salvador personal. Hay algunos que llamamos super santos que nunca harían tal cosa. Lo que no debemos hacer son cosas que son definitivamente malas. Alguien nos puede decir, bueno, ¿y hasta dónde va uno? ¿Cuál es el límite? Cierto grupo fue a uno de esos clubes nocturnos a dar su testimonio. Bueno, creemos que fueron a un mal lugar. Hay algunas cosas que no está bien hacer. Alguien dirá, ¿por qué no ir a un club nocturno y tomar un trago con ellos? Por supuesto, una joven hizo esto y terminó siendo alcohólica. Eso está definitivamente mal. Estamos hablando de cosas dudosas. Volvamos al tema del cine y del teatro. ¿Iría usted al cine o al teatro? Si pienso que puedo ganar a alguien para Cristo, sí iría. Pero como he dicho antes, no he ido a un teatro por muchos años. Permítame decirle, amigo oyente, que lo que yo hago es cosa mía, y lo que usted hace es cosa suya. Yo voy a tener que rendir cuentas a Cristo, y usted también. Lo que hacemos, lo hacemos porque tenemos que rendir cuentas, y lo que hacemos, lo hacemos porque debemos, porque le amamos y queremos servirle. Eso es lo importante. Y llegamos ahora al versículo 3 de este capítulo 15 de la epístola a los Romanos. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aparentemente, este es el único lugar donde el apóstol Pablo usa a Cristo como ejemplo, pero él es solo un ejemplo a los creyentes en la redención, amigo oyente. Nunca debemos tratar de imitarlo porque francamente nadie ha sido santificado o llegado a ser un creyente siguiendo un ejemplo. Llegamos a ser creyentes por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y llegamos ahora a la segunda sección de este capítulo 15 de la epístola a los Romanos. Y aquí tenemos la consolidación o la unión de los judíos y los gentiles en un solo cuerpo para glorificar a Dios. Leamos el versículo 4 de este capítulo 15. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La cita que Pablo hace en el versículo 3 le impuso a establecer aquí un principio que es aplicable a todo el Antiguo Testamento. Creemos de todo corazón que el Antiguo Testamento tiene aplicaciones bien definidas hoy para los creyentes. De vez en cuando recibimos cartas de algunos oyentes que dicen, nunca sabía que el Antiguo Testamento era tan práctico. Nunca me di cuenta que tenía tanto significado para nosotros en el día de hoy. Nunca comprendí que hablaba tanto acerca de Cristo. Es que el Antiguo Testamento, amigo oyente, es para nuestra consolación. Pablo dice que aquellas cosas fueron escritas en el pasado para nuestra enseñanza. Yo diría que el pecado más grande en la iglesia hoy en día es el desconocimiento de la palabra de Dios. Dios quiere que conozcamos su palabra, amigo oyente. Si usted es diácono en la iglesia o desempeña algún oficio dentro de ella y no conoce la palabra de Dios, pues mejor es que se ocupe en estudiarla y que incluya el Antiguo Testamento en sus estudios. Estas cosas fueron escritas para su enseñanza y para mi enseñanza. La palabra de Dios es el único lugar donde podemos hallar consuelo, paciencia y esperanza. No encontraremos ninguna de estas cosas en la literatura moderna ni en cualquier otro lugar. Nuestro mundo es oscuro y triste. Una vez hice un viaje en avión y empezó a llover en forma bastante fuerte. Cuando llegué al aeropuerto todavía llovía. Pero cuando el avión despegó, subió por las nubes y dentro de unos momentos
pasamos repentinamente a la hermosa claridad y luz del sol. Habíamos viajado menos de 1 kilómetro y la vista era completamente diferente. Amigo oyente, no busque en el mundo su consuelo y esperanza. Mire hacia arriba. Hay muchos cristianos hoy en día que viven bajo una nube. El Señor dice, ven acá arriba porque hoy el sol de esperanza está brillando. La Biblia, amigo oyente, hará esto por usted. El apóstol Pablo dice allá en su primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cuando estudiamos acerca de David, recibimos muchas cartas que decían que la historia de David les había servido para darles mucho ánimo. Alguien dijo que estaba pasando por un periodo oscuro en su vida y que el estudio de David llegó precisamente en la hora que lo necesitaba, pues lo libró del suicidio. Y este es el motivo por el cual Dios nos dio su palabra, amigo oyente. Puso de manifiesto el pecado de David. No fue un cuadro muy bello, pero Dios lo pintó así tal como era. Y toda la Biblia, amigo oyente, toda ella es para nuestra enseñanza, para darnos consolación, paciencia y esperanza. Leamos ahora el versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. El apóstol hace una pausa aquí para orar que las bendiciones que son encausadas solamente por la palabra de Dios puedan influir tanto entre judíos como gentiles en el cuerpo de Cristo. No que estas dos agrupaciones estén enteramente de acuerdo entre sí en cuanto a la cuestión de carnes y bebidas, sino que puedan demostrar que son uno en cuanto al amor y la consideración mutua. Y ahora en el versículo 6 leemos, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Debe haber tal armonía en su alabanza que revele en la unidad de creyentes. Cuando realmente se glorifica a Dios, la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles se derriba como se derrumbó el muro de Jericó al tocar las bocinas y al gritar el pueblo. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Hasta entonces, pues, quiera el Señor bendecirle abundantemente. Continuamos nuestro estudio en este capítulo 15 de la Epístola a los Romanos, y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la consolidación o unión de judíos y gentiles en un solo cuerpo para glorificar a Dios. Y llegamos hasta el versículo 6 de este capítulo 15 y decíamos que debe haber tal armonía en la alabanza de los creyentes que revele la unidad entre ellos. Cuando realmente se glorifica a Dios, la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles se derriba, como se derrumbó el muro de Jericó al tocar las bocinas y al gritar el pueblo. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cierta vez a un campesino le preguntaron si él no creía que las cercas que separan las fincas echaban a perder el paisaje. El campesino estuvo de acuerdo con eso, pero dijo que allí se cultivaba un maíz que crecía más alto que la cerca. Por tanto, las cercas quedaban escondidas. Los desacuerdos, amigo oyente, entre los hermanos en Cristo quedan escondidos por la vida fructífera de alabanza. La unión política entre las iglesias es en realidad un sustituto malo para la armonía que debe reinar en la iglesia. Continuamos hoy con el versículo 7 de este capítulo 15 y dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Dios recibe al hombre sobre la aceptación sencilla de Cristo, sea éste fuerte o débil, alto o bajo, judío o gentil. Tanto el fuerte como el débil deben recibirse en comunión el uno al otro. La gloria de Dios es el objetivo supremo. Cierta vez una persona escribió a un predicador y le dijo, ¿por qué es que a veces usted es tan crítico en cuanto a cierto sector del pueblo evangélico? Algunos de esos hermanos les son muy amistosos y le invitan a predicar en sus iglesias. El predicador en su respuesta le explicó que ellos tienen más de la gracia de Dios que la que él tiene. Pero en su carta esa persona seguía diciendo,
Estamos de acuerdo en cuanto a demasiadas cosas, como para dejar que una o dos nos separen. Y amigo oyente, es importante reconocer esta verdad. Necesitamos reconocer que aunque podamos diferir sobre algunos puntos, entre todos los verdaderos creyentes en Cristo, estamos de acuerdo en cuanto a los principales, y eso es lo que es importante. Debemos recibir a otros como Cristo también nos recibió a nosotros. Dios recibe a los hombres en base a su fe sencilla. Yo necesito reconocer que no estaré siempre de acuerdo con otros y que ellos tampoco siempre estarán de acuerdo conmigo. Por ejemplo, uno puede creer que el hablar en lenguas no sea un don para el día de hoy. Otros pueden creer que lo es. Simplemente debemos orar que todos comprendan la verdad. Uno de estos días, cuando todos estemos en la presencia de Dios, todos estaremos de acuerdo los unos con los otros. Todos se pondrán de acuerdo conmigo en ese día y yo me pondré de acuerdo con ustedes porque todos seremos cambiados. Seremos transformados a su imagen y seremos semejantes a Él. Bien, continuemos ahora con los versículos 8 y 9 de este capítulo 15 de la Epístola a los Romanos. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Cuando el Señor Jesucristo entró en el mundo, vino como siervo de la circuncisión. Y esta es la única vez que esto se menciona aquí. Su ministerio fue limitado a la nación de Israel. Allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 24, el mismo Señor Jesucristo respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en el capítulo 10 del mismo Evangelio según San Mateo, versículo 6, leemos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estas palabras fueron habladas a sus discípulos. Cristo vino a la tierra hace más de 2000 años. Vino en calidad de bendición para confirmar las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios dijo que de los lomos de Abraham saldría uno que serviría de bendición al mundo. Él vino para hacer una bendición tanto al gentil como al judío. En el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, versículo 21, leemos, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Su nombre no podía haber sido Jesús a menos que naciera en el linaje de Abraham y David, y a menos que guardara la ley. Le llamaron Jesús después que fue circuncidado. Vino para cumplir toda la ley mosaica. Allá en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, versículos 4 y 5 leemos, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La salvación vino a Israel mediante Cristo al confirmar y cumplir la verdad de las promesas del Antiguo Testamento. Por este método la salvación fue traída a los gentiles. El único derecho de los gentiles fue según la misericordia de Dios. Ninguna promesa fue hecha a sus padres. Cristo vino para confirmar la verdad de las promesas hechas a los padres de los judíos, pero vino para que los gentiles obtuvieran misericordia. Por esto los gentiles deben glorificar a Dios. Ahora yo no sé quién era mi padre, es decir, mi antepasado entre los rudos conquistadores que vinieron de España. No conozco su nombre, pero sí sé que Dios nunca le hizo una promesa. Sin embargo, Dios le hizo una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Cristo vino para confirmar la verdad de las promesas hechas a los padres de los judíos. También vino para que los gentiles obtuvieran su gracia. En esto, los gentiles debemos dar gracias. Ahora, después de la frase, como está escrito en el versículo 9 de Romanos 15, siguen 4 textos citados del Antiguo Testamento para mostrar que los gentiles deben alabar a Dios. 2 son de los Salmos, Salmo 18, versículo 49, y Salmo 117, versículo 1. 1 es de la ley, y lo encontramos allá en Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Y 1 es de los profetas, y que encontramos en el libro del profeta Isaías capítulo 11, versículo 10. El primer texto citado es del Salmo 18, 49. Aquí Cristo está alabando a Dios por medio de los gentiles. Esto arguye su conversión.
¿Cómo doy gracias a mi Dios que por su misericordia el Evangelio llegó hace muchos años a mis propios padres y a mí? Ellos no eran en nada sobresalientes. No habían hecho nada especial. Pero aún así, Dios les amó. Y ahora en este versículo 10 de este capítulo 15 de la carta del apóstol Pablo a los romanos que estamos considerando, leemos, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Este texto citado es de Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Concluye el cántico de Moisés, el cual es un resumen profético de la historia de la nación de Israel hasta la venida del reino milenario. Aquí los gentiles son convidados a alabar a Dios con Israel. Y en el versículo 11 leemos, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Este texto es una cita del salmo más breve, el Salmo 117. Es una invitación a los gentiles que ayuden a Israel a alabar a Dios. Es interesante notar que la palabra todos aparece 2 veces aquí en esta breve cita. Y ahora, en el versículo 12 de este capítulo 15 de Romanos leemos, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Esta cita es del capítulo 11 del libro del profeta Isaías, versículo 10. Aunque el Mesías es del linaje de David, él reinará sobre los gentiles. Es por eso que la clara intención de Dios era que los gentiles llegaran a Cristo. Algunos habían venido a Cristo en los tiempos de Pablo, y ellos son las primicias de un día aún más grande. Pablo estaba escribiendo a los romanos, y la iglesia de Roma ya era mayormente una iglesia gentil. Prosigamos ahora con el versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice aquí, el Dios de esperanza. Y este es un nuevo título para Dios. Un título que, por cierto, es conmovedor. Podríamos decir aquí que la esperanza es la caridad abstracta que viene por medio del Espíritu Santo. Pero es esencialmente mucho más que esto. La esperanza bienaventurada es la meta ya en lontananza que trae gozo y paz a las circunstancias inmediatas. Solamente el poder del Espíritu Santo puede producir tal fruto en el corazón de un peregrino cansado. Esta es la bendición que concluye la sección doctrinal de esta epístola a los romanos. El corazón que cree halla aquí la roca de la eternidad que es abrigo de la tempestad. Solo Dios puede tomar a un pecador perdido y condenado al infierno y salvarlo, santificarlo y ponerlo en el servicio de Dios, y luego llenar su corazón de gozo y de paz. Dios luego señala al peregrino pecador la esperanza bienaventurada del glorioso futuro, y le da el poder del Espíritu Santo que le trae paz y gozo en la presente oscuridad y tempestad. Tenemos luego una nueva sección. Y aquí continúa el testimonio personal de Pablo como apóstol a los gentiles y romanos. Al concluir Pablo la sección doctrinal, habla nuevamente de su deseo de visitar a Roma. Allá en el versículo 10 del capítulo 1 de esta epístola leímos, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Volviendo ahora al capítulo 15 de esta epístola, leemos en el versículo 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo se disculpa en este versículo por su franqueza y atrevimiento en hablarles a los romanos en la sección doctrinal. Ahora, no se debió en manera alguna a que a ellos les faltara bondad o conocimiento, sino más bien porque precisamente poseían esas cualidades, que Pablo pudo ser tan explícito. ¿No le parece maravilloso esto, amigo oyente? Nos dio la epístola a los romanos para poder hablarnos en cuanto a estos temas de tanta importancia. Por este motivo debemos vivir más aquí en este libro de Romanos. Continuemos ahora con los versículos 15 y 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo explica su atrevimiento recordando a los romanos que él era apóstol a los gentiles. Sobre la base oficial de este ministerio para con los gentiles, que le fue dado por la gracia de Dios, él ejerce ese ministerio, escribiendo de esta manera a los romanos. En otras palabras, aquí Pablo les está ministrando. Alguien le ha comparado con un sacerdote que ministra. Esta declaración de Pablo le da más autoridad en cuanto a la inspiración de sus escritos.
Pablo usa aquí el lenguaje del sacerdocio levítico y de la adoración del templo al describirse como un ministro que predica el Evangelio. Los gentiles son aceptables aparte de la ley o de alguna religión y solo por medio de Jesucristo. Esto es lo que está predicando Pablo como el Evangelio. El Espíritu Santo moraba en los gentiles, comenzando aún con Cornelio, el primer gentil cuya conversión a Cristo es mencionada en la Biblia. La obra santificadora del Espíritu Santo empieza en los judíos y gentiles en el mismo momento de la regeneración, o sea, cuando el Espíritu de Dios viene a morar en el creyente. Pablo dio el Evangelio, pero Dios dio el Espíritu Santo cuando ellos creyeron. Debemos tener en cuenta que Pablo era apóstol a los gentiles en un sentido muy especial. Se ofreció a los gentiles cual sumo sacerdote, haciendo un sacrificio sobre el altar. Hoy es difícil para nosotros penetrar en todo lo que significa todo esto. Sin embargo, nosotros, como gentiles, hemos entrado en todo lo que esto implica. Amigo oyente, si usted nunca ha dado gracias a Dios por el apóstol Pablo, debe darle las gracias ahora mismo. Dios nos lo dio. Esta sección sugiere que la iglesia en Roma era mayormente gentil. Ahora leamos el versículo 17. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Pablo había escrito con atrevimiento a los romanos, sabiendo que estos santos en Roma probablemente no necesitaban de sus instrucciones. A pesar de esto, sin embargo, escribió con confianza a los romanos. No hay ninguna arrogancia aquí. Él es siervo de Cristo Jesús y está haciendo su voluntad. Es importante que veamos esto. La arrogancia nunca debe caracterizar a un siervo de Dios. Siempre debemos tomar la posición de que estamos meramente sirviendo al Señor y que Él es el que manda. En cuanto a este versículo, el comentarista Dr. Stifler sugiere lo siguiente. Este versículo forma la transición para lo que el apóstol tiene que decir en cuanto a su campo de labor. Leamos entonces los versículos 18 y 19. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo está diciendo algo muy importante en este pasaje, amigo oyente. Si vamos a comprender al apóstol Pablo, si vamos a saber si fue él o fue Pedro quien fundó la iglesia en Roma, debemos prestar suma atención a lo que se dice aquí. Si seguimos esto detenidamente, no llegaremos a ninguna suposición falsa. Pablo no se atribuirá ninguna gloria a sí mismo por la obra de Dios que comenzó en el día de Pentecostés y que resultó en la proclamación del Evangelio a los gentiles. Pedro fue el primero en predicar a los gentiles cuando lo hizo en la casa de Cornelio. Pablo solamente se atribuirá lo que Dios hizo por medio de él en palabra y obra. Pablo dirá que él nunca edificó sobre fundamento ajeno. Él tenía un ministerio peculiar como apóstol a los gentiles. Dice aquí, señales y prodigios. Y estas eran las credenciales, por así decirlo, de los apóstoles y ministros en la iglesia primitiva. Estas fueron dadas para establecer la iglesia sobre un buen fundamento. El Nuevo Testamento en esa época no había sido escrito todavía. Pablo, hablando de la iglesia y de los creyentes, dice en su epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Pablo está diciendo que Jesucristo, más bien que los apóstoles, es el fundamento. Y en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, declara enfáticamente, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Los apóstoles son los que ponen el fundamento. Pablo está diciendo que siendo que los apóstoles realizaron esta obra tan importante, tenemos que tener muchísimo cuidado. Debemos pues examinar al hombre y las credenciales de alguien que dice ser apóstol. Ahora Pablo tenía estas credenciales. Allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 3, leemos, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hoy en día las credenciales no son las señales, sino la Escritura, no son los prodigios, sino la palabra.
El apóstol Juan en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 10, nos dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Ahora, Ilírico, que se menciona aquí en el versículo 19, era una provincia del Imperio Romano junto a Italia. Se extendía desde el mar Adriático hasta el río Danubio. Pablo había predicado en este tiempo desde Jerusalén hasta la provincia junto a Roma. No había llegado a Roma misma. No hay constancia en el libro de los Hechos de tal visita de Pablo. Ahora a Pablo le fue posible dar un informe de un trabajo terminado. Muchos oyentes escriben informando de algunos que han sido llevados por el fanatismo, la mala enseñanza y las falsas doctrinas. El Espíritu de Dios está obrando en las vidas de muchos hoy en día, pero el diablo también está obrando. Muchos están engañando por la falsa enseñanza de Satanás. Es por eso que Pablo tenía mucho cuidado en poner énfasis sobre el hecho de que el reino de Dios no consta de las cosas físicas y externas. El reino de Dios es justicia. Hay toda clase de grupos hoy. Algunos se entregan a toda clase de ritos sexuales y no viven para Dios de ninguna manera. Otros grupos reclaman ciertas señales, como el hablar en lenguas extrañas, por ejemplo. Algo mucho mejor que el hablar en lenguas es tener una lengua que sea limpia. Lo que muchos necesitan es tener una lengua limpia y benigna. Estas son las cosas que se necesitan y que son las marcas de un verdadero creyente en Cristo. Dios pone énfasis hoy en día sobre la doctrina, más bien que sobre las señales. Tenemos ahora los versículos 20 y 21 de este capítulo 15 de la Epístola a los Romanos. Leamos. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Era una cuestión de honor para Pablo, más bien que de competencia, lo que le motivó a ir como primer promotor, a donde el Evangelio no había sido predicado. En otras palabras, Pablo tenía un ministerio peculiar. Era un verdadero misionero. No predicó donde ya había una iglesia, ni donde otros ya habían ido. Pablo era evangelista según el significado novotestamentario de la palabra. Pablo nunca mandó a un comité para que fuera primero a prepararle el terreno. Cuando Pablo entraba en un pueblo, no recibía ninguna bienvenida oficial. El alcalde no salía para saludarlo. Si alguien le saludaba, por lo general, era el jefe de la policía, que generalmente le arrestaba y le metía en la cárcel. Ahora, en el capítulo 16 de esta epístola se nos presentará otro grupo de personas. El relato nos dice que Pablo las condujo al Señor. Alcanzó a estas en diversas partes del Imperio Romano y muchas habían emigrado a Roma. Allí se reunieron alrededor de la persona del Señor Jesús. Estamos seguros de que muchos hablaban muchas veces acerca de su amado pastor Pablo. Aquí en estos versículos 20 y 21 que acabamos de leer, se nos da a entender que la iglesia en Roma no tenía ninguna base apostólica aparte de Pablo, quien predicó a aquellos que habían emigrado a Roma y formado allí una iglesia. De esta manera es como Pablo fue el fundador de la iglesia en Roma. Fundó la iglesia no por su propia presencia en Roma, sino por control remoto, pudiéramos decir. Ahora el texto citado en estos versículos lo encontramos allá en el capítulo 52 del libro del profeta Isaías, versículo 15, que dice en la versión de los 70, «Verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído». Pablo evidentemente usó esto como su base bíblica para llevar el Evangelio a quienes todavía no habían oído. A Pablo le agradaba en forma especial poder predicar el Evangelio a aquellos que estaban espiritualmente ciegos. Y nos dice ahora aquí en el versículo 22, «Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros». Pablo se propuso muchas veces ir a Roma, como lo vemos allá en el capítulo 1, versículo 13 de esta epístola, pero tuvo que completar la tarea que Dios le había dado en el territorio entre Jerusalén y Roma. Cuando Pablo dijo que él había sido impedido muchas veces, podemos estar seguros que en verdad fue impedido muchas veces. Muchos obstáculos fueron puestos en su senda. Muchas veces a los cristianos les es posible, bajo el pretexto de obra misionera, interesarse desmesuradamente en un lugar lejano, con sus costumbres extrañas, mientras descuidan a la iglesia madre. Muchos están dispuestos a dar ofrendas generosas para proyectos misioneros, para que el mensaje del Evangelio sea llevado a una tribu desconocida de escasas personas, y eso es bueno. Pero no dan ninguna asistencia u oración ni dinero
para la predicación a los millares en su derredor. Pablo, en cambio, cuidó del territorio inmediato antes de ir a otro lugar. Bien, amigo oyente, vamos a tener que detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será pues hasta entonces que las bendiciones del Señor guíen su vida en todo tiempo. Continuamos hoy nuestro estudio de este capítulo 15 de la Epístola del Apóstol Pablo a los Romanos. Y en nuestro programa anterior decíamos que Pablo se había propuesto muchas veces ir a Roma, pero tuvo que completar la tarea que Dios le había dado en el territorio entre Jerusalén y Roma. Ahora, cuando Pablo dijo que él había sido impedido muchas veces, en el versículo 22, podemos estar seguros que en verdad fue impedido muchas veces. Muchos obstáculos fueron puestos en su senda. Muchas veces decíamos, a los cristianos les es posible, bajo el pretexto de obra misionera, interesarse desmesuradamente, pudiéramos decir, en un lugar lejano con sus costumbres extrañas, pero que descuidan a la iglesia madre. Muchos están dispuestos a dar ofrendas generosas para proyectos misioneros para que el mensaje del Evangelio sea llevado a una tribu desconocida de escasas personas. Y no nos entienda mal, eso es bueno. Pero no dan ninguna asistencia, no oran ni dan dinero para la predicación a los millares a su alrededor. Pablo, en cambio, cuidó del territorio inmediato antes de ir a otro lugar. Continuamos pues hoy nuestro estudio con los versículos 23 y 24 de este capítulo 15 de la Epístola a los Romanos. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Ahora hay una pregunta en cuanto a lo que el apóstol Pablo quiso decir exactamente aquí en estos versículos. ¿Quiso decir acaso que ya no había más oportunidad para predicar el Evangelio en esta parte del Imperio Romano? ¿Se le habían cerrado todas las puertas? ¿Se habían convertido todos? ¿Había quizá evangelizado a todo ese lugar? Bueno, mantenemos que la respuesta es no a cada una de estas preguntas. Creemos que el Evangelio sí había sido proclamado por toda esa región. Pablo y los demás apóstoles habían sido fieles en su testimonio para que todos, tanto judíos como gentiles, oyeran, aunque todos no se convirtieron a Cristo. Pablo buscaba un territorio nuevo. Era misionero que cumplía su ministerio de predicar el Evangelio a los gentiles por todas partes del Imperio Romano, y a aquellos que todavía no habían oído. En realidad, Roma no era su destino final. España era su meta. España constituía el límite del lejano oeste del Imperio Romano. Roma era meramente una parada en su esfuerzo por alcanzar esa meta. Ahora, ¿logró Pablo ir a España? Bueno, no hay constancia de que fuera. Pero tampoco hubo constancia de que hubiera ido a Ilírico. Si no se nos dijera aquí en este capítulo 15 que él fue a Ilírico, nunca lo habríamos sabido. Creemos que Pablo fue a España y también al resto del Imperio Romano. Hacemos esta declaración basándonos en las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo llegó al final de su vida, le fue posible decir allá en la segunda carta que él escribió al joven Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, él pudo decir, «Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Pablo acabó la carrera, amigo oyente. No creemos que Pablo pudiera haber hecho la declaración que hizo allá en su carta a Timoteo al final de su vida si no hubiera ido a España, porque España era parte de su itinerario previsto. Había acabado su carrera. Había ido a todas partes donde Dios le había indicado que fuera. No habrá muchos de nosotros que podamos decir como él dijo, «He acabado la carrera». Pablo pudo hacer esa declaración atrevida porque a la verdad él había acabado su carrera. Bien, leamos ahora los versículos 25 y 26 de este capítulo 15 de la Epístola a los Romanos. «Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén». Había dos cosas que Pablo quería hacer. En primer lugar, quería ir al occidente hasta España. Luego quería ir al oriente hasta Jerusalén. Pablo explica su ministerio de aquel tiempo, dando así otro toque personal y conocimiento acerca de su vida. En tiempos pasados, él había perseguido a la iglesia en Jerusalén.
pero ahora como creyente y miembro del cuerpo de Cristo, dice que ayudará a esta iglesia. Insistió pues en llevar él mismo la ofrenda a Jerusalén. Dice allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 17, «Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas». Pablo quería compensar a esta iglesia por sus acciones del pasado. Había perseguido a los cristianos en tiempos pasados, y ahora quería llevarles una ofrenda. En su segunda carta a los Corintios, capítulos 8 y 9, cuenta que esa ofrenda fue un gran peso en su corazón. Pablo llama a esta ofrenda aquí en la epístola a los Romanos una comunión, usando la palabra koinonía. Esta palabra era usada para designar todo lo que los creyentes podían compartir, es decir, a Cristo, la palabra de Dios, la oración, la cena del Señor y ofrendas materiales. Continuemos, pues, con el versículo 27. «Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales». Pablo deja en claro el hecho de que esta era una ofrenda voluntaria. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice, «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». Pablo hace valer también el hecho de que tenían una obligación y deuda moral que pagar. Los gentiles habían recibido el Evangelio de los judíos. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 22, el Señor Jesucristo dijo, «Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos». El Evangelio comenzó en Jerusalén. Macedonia y Acaya pueden pagar una deuda espiritual en la moneda del reino. Y aquí vemos la iglesia hija ayudando a la iglesia madre. Continuemos con el versículo 28. «Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España». Ahora fíjese usted en el celo personal del apóstol Pablo por llevar esta ofrenda a Jerusalén, acto que lo puso en manos de sus enemigos, los cuales le tenían arrestado. Ahora eso no quiere decir que se hallaba fuera de la voluntad de Dios en ese tiempo. No estamos de acuerdo con quienes dicen lo contrario. Creemos que Pablo estaba absolutamente dentro de la voluntad de Dios cuando subió a Jerusalén. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra eso. Personalmente creemos que si uno va a contribuir con dinero para alguna obra, debe saber lo que realiza esa obra. Hay mucho peligro hoy en el dar cristiano. No creemos, hermano que nos escucha, que haga bien cuando da a una obra simplemente porque alguien le ha hecho algún llamamiento emocional y sentimental mediante el uso de algunas películas o diapositivas de huérfanos pequeños diciendo, hay que dar para ayudar a estos. Nunca se debe dar u ofrendar a ninguna obra u organización supuestamente cristiana a menos que se sepa dos cosas en cuanto a esa organización. Primero, ¿qué clase de trabajo desempeña esta organización o persona? Y en segundo lugar, ¿está proclamando esa organización o esa persona la palabra de Dios de una manera eficaz a los corazones? Algunas obras gastan más del dinero recibido en los gastos generales de oficina que en los mismos huérfanos. Continuemos ahora con el versículo 29 de este capítulo 15 de la epístola a los Romanos. «Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo». Esto constituye el visto bueno de Pablo para su próspero viaje a Roma. Fue allí según la voluntad de Dios y en el cumplimiento de su oficio apostólico. Dios le dio un discernimiento divino en cuanto a este viaje. Pablo no se hallaba fuera de la voluntad de Dios en cuanto a su viaje a Roma. Es posible que a nosotros no nos parezca que él haya tenido un próspero viaje, pero Dios lo usó para cumplir ciertos propósitos importantes. Es muy fácil para los hijos de Dios decir cuando le llegan las dificultades, ¿será que me hallo fuera de la voluntad de Dios? Pero hermano que nos escucha, simplemente porque tenga dificultades y se sienta perplejo, no quiere decir que usted está fuera de la voluntad de Dios. El hecho es que, a la verdad, estos problemas pueden constituir una señal que usted está andando según la voluntad del Señor. Por otra parte, si usted vive hoy en perfecta paz, sin dificultad alguna, es muy probable que usted no esté viviendo según la voluntad de Dios. Pero avancemos ahora con el versículo 30 de este capítulo 15. «Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios».
Hemos pasado mucho tiempo en esta sección porque es una sección personal y Pablo comparte con nosotros su vida personal más íntima. Estamos viendo cómo el cristianismo funcionaba en el primer siglo. Estamos viendo el lado práctico del cristianismo. En la primera parte de esta epístola a los romanos, Pablo nos dio doctrina. Ahora Pablo está poniendo en práctica esa doctrina. Muchos expositores de la Biblia consideran que este versículo 30 que acabamos de leer constituye uno de los llamamientos de oración más solemnes y serios del apóstol Pablo en la Biblia. Pablo reconoce que enfrenta peligro y que ha llegado a una crisis en su ministerio. Sus enemigos estaban por todas partes. Pablo tenía amplio motivo para temer, como los eventos que siguieron lo demostraron. Aquí pues, Pablo pide oración por nuestro Señor Jesucristo. Pidió a los creyentes en Roma y en Jerusalén que le ayudaran en oración. Y podemos ver que el Señor Jesús es el intercesor por medio del cual todos los creyentes tienen que acudir a Dios. Ahora, las palabras, por el amor del Espíritu, hablan del fruto del Espíritu que une a los hermanos, y que el mismo apóstol menciona en su carta a los Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde dice, «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley». Esta frase, el amor del Espíritu, pues, habla del fruto del Espíritu que une a los hermanos. Los creyentes deben, por tanto, orar los unos por los otros. Luego dice, que me ayudéis. Ahora esta palabra griega tiene el sentido de luchar. Pide que luchen juntamente con él. Cuando Pablo oraba, él esperaba resultados. Las palabras por mí indican que Pablo estaba pidiendo oración por su protección personal para que pudiera llegar con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Esta es la clase de oración que se necesita hoy en día, amigo oyente. Pablo no sacó ninguna lista de oración para orar mecánicamente diciendo, Dios bendice a fulano y sutano, mengano, etc. Ahora, no hay nada malo con tener una lista de oración, por supuesto, pero a veces pasamos muy precipitadamente por esa lista. La oración para el apóstol Pablo constituía una lucha. En verdad, él se asió de Dios, se agarró de Dios. Y hoy en día, amigo oyente, necesitamos mucho de los que saben orar por nosotros. Bien, pasemos ahora al versículo 31 de este capítulo 15 de la epístola a los romanos. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Esta es la petición de Pablo y es doble. Primero, su vida estaba amenazada por los inconversos en Judea, especialmente por los líderes religiosos. Y en segundo lugar, la iglesia en Jerusalén podría titubear en cuanto a aceptar una ofrenda de los gentiles. Ambas peticiones fueron contestadas. Es verdad que Pablo fue arrestado y fue puesto inmediatamente en manos de los romanos. Pero esto mismo fue lo que le permitió presentarse ante reyes y cumplir así la voluntad de Dios para su vida. Ahora los versículos 32 y 33, versículos finales de este capítulo 15 nos dicen, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Esta es la conclusión de la petición de Pablo. La petición fue contestada. Su vida fue salvada. La iglesia en Jerusalén aceptó la ofrenda. Él llegó con gozo a Roma, aunque pasó 2 años de sufrimiento en la cárcel en Cesarea. Sufrió naufragio y por último llegó atado con cadenas. Esto lo podemos ver allá en el capítulo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. También es cierto que cuando Pablo por fin llegó a Roma, estaba en cadenas, pero vino en el gozo del Espíritu Santo. Esa es la clase de gozo que los creyentes necesitamos hoy en día, amigo oyente. La pregunta que surge ahora es si Pablo encontró reposo y refrigerio en Roma. La respuesta es debatible, pero creemos que Pablo en verdad encontró reposo y mucho más en Roma, y también más allá al proseguir su viaje hasta España. Las palabras que él escribió en su segunda carta al joven Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, y que ya citamos hace un momento, donde él dice, «Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. Estas palabras, pues, confirman lo que estamos diciendo. Ahora, el uso de las palabras «el Dios de paz» muestra que Pablo conocía la paz aún estando en cadenas y en medio de la tempestad y el naufragio. Y nuestra oración, amigo oyente, es que usted también pueda conocer esa clase de paz en este mismo día. Y mi oración también es que yo mismo también la conozca. Concluimos así pues nuestro estudio de este capítulo 15 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos.